Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers y creadores de contenido y, por supuesto, aspirantes a serlo, hasta marcas, emprendedores y profesionales del marketing. Hablaremos de creación de contenido, influencer marketing, redes sociales y todos los temas relacionados con estos campos. Si aún no estáis suscritos, hacedlo ya, porque este programa se compone de píldoras diarias y no querréis perderos ninguna. Sin más dilación, abrochaos los auriculares, que comenzamos. Con todo el tema de Rorro y su nacimiento en redes sociales, conocí a Nara Smith, que era en teoría la influencer en la que Rorro se había inspirado o copiado, como lo queráis decir, porque dependiendo de la persona, pues os dirá una cosa u otra. Pero ¿cuál ha sido lo curioso de Nara Smith? Pues que ella también ha sido acusada de plagio a otra creadora. Y os voy a contar un poco la historia. Mary Corlin Downs, otra creadora, ha insinuado, sin acusarla directamente, que su última campaña con Marc Jacobs tiene poco de original. Os ponía los dos vídeos en redes sociales, si queréis podéis verlos. Están publicados en cualquiera de mis redes sociales, LinkedIn, Threads, X, Instagram. Y bueno, sí que se veía que eran muy similares. En ellas las dos, pues cogían por un lado cogía una cereza, Nara Smith en el suyo extendía una masa roja y tras meterla en el horno salía un bolso de Marc Jacobs, que era el que anunciaban. Y bueno, pues el tema generó mucho debate en redes sociales. Porque por un lado estaban los que pensaban que en redes sociales todos se inspiran unos de otros y las ideas no tienen dueño. Y bueno, por otro lado estaban los que creen que se debería respetar más la propiedad intelectual, al menos entre creadores. Es un tema muy complejo, ya que entre inspiración y copia hay una fina línea, una línea que no va a estar en el mismo lugar para todo el mundo. Era lo que os mencionaba ya al principio del episodio cuando os decía que Rorro fue acusada de copiar a Nara Smith. Alguna gente decía que la había copiado y otra gente decía que se había inspirado. Por eso os digo que dependiendo de para qué persona, la línea entre plagio o copia e inspiración va a ser distinta. No va a estar en el mismo punto. Por tanto, esto siempre va a ser un tema muy polémico. Por ejemplo, además hemos visto como en el pasado, Natcher, por ejemplo, ha sido acusado de plagio. En este caso, además, que me acuerdo que lo comentaba en Threads con algún otro creador. En el caso de Natcher, precisamente, era un tema bastante flagrante porque copiaba, digamos, las escenas tal cual que las de otros creadores. Entonces, en este caso era muy difícil, la verdad, decir que no era plagio, porque era exactamente la escena calcada. Pero bueno, como hemos visto, Natcher sigue siendo uno de los creadores más importantes en este país, de los más grandes y de los que más monetiza. Por tanto, sigue sin haber control de todo esto en redes sociales. A mí en este caso sí que me chirriaba un poco, porque como además la campaña era pagada, era un poco más complejo. Porque claro, aquí la marca, ella tiene la posibilidad de revisar, ¿no?, el contenido. Y yo entiendo que si eres una marca y te mandan ese contenido que ella le plagia a otra creadora que ha hecho una publicidad de un bolso de otra marca, pues se te puede colar porque tú no tienes por qué haber visto todas las publicidades de todas las marcas. Pero siempre además lo puedes incluir en el contrato y, llegado el caso, si la pillan y te pillan a ti, por ende, porque eres la marca que lo va a publicitar, pues no tienes tan fácil como, bueno, pues atenerte a esa cláusula y sancionarla o no pagarle o lo que quieras hacer. Por tanto, siempre vas a tener una salida. Pero en este caso es que era todavía muchísimo más fácil, porque si al final tú habías hecho una campaña con una creadora y esta otra creadora hacía una campaña muy similar, blanco y en botella, ¿no? Claro, aquí había gente que decía que quizás la marca precisamente había pedido eso, había pedido un vídeo similar, pero entonces, evidentemente, Mary Carlin Downs, que era la chica que decía que la había copiado, no se hubiera enfadado, ni se hubiera molestado. Porque si... A no ser que la marca
haya decidido copiar esa idea con otra colaboradora anterior, hablarlo o, bueno, incluso compensarla económicamente por volver a coger su idea o lo que sea. Eso también estaría feo. Entonces, creo que es un tema bastante complejo porque, repito, no sé si no han exigido más originalidad. No sé si precisamente no han exigido originalidad, pero no han hablado con esta chica. Pero en definitiva, lo que está claro es que algo no han hecho bien porque si no, todo esto debería estar más atado. Pero bueno, el caso es que el tema del plagio en las redes sociales está ahí, la línea es muy fina y cuanto antes se establezcan unos criterios y para mi gusto sí que se debería proteger de alguna forma la propiedad intelectual, pues mejor, porque por ejemplo casos como el de Natcher puede ser duro, porque él al final, como al ser un creador tan grande, sus vídeos siempre van a tener mucho más éxito, entonces él no necesita ser original, solo necesita coger vídeos de otros, plagiarlos literalmente sin añadir nada y conseguir mucho mejores números que el resto, y eso, bueno, pues digamos que es injusto. Es más, se ha visto como a este tipo de cuentas que comparten contenido de otros se las está limitando. Por tanto, creo que las redes mismas sociales tarde o temprano van a tener fórmulas para este tipo de contenidos sancionarlos, porque al final, bueno, pues puede incluso, ya saliendo de lo ético o no ético del caso de Natcher, que para algunos igual es hasta ético, estaríamos hablando ya también de un poco del tema de que, bueno, pues a las redes sociales le puede afectar, porque al final, si pasan este tipo de cosas, puede llegar a desincentivar que, bueno, que algunas personas sigan creando contenido en redes sociales, que pueden ver como, bueno, pues no es interesante, porque al final les van a copiar la idea, la van a monetizar mucho mejor que ellos, porque ellos tienen muchísimo menos alcance y muchísimo menos poder de viralizar dicho contenido, y entonces, pues bueno, puede desincentivar a los creadores pequeños. Al final, si se caen los creadores pequeños, se caen los grandes. Entonces, pues bueno, a todas las partes al final les interesa que haya un control, tanto a los grandes, porque siempre se necesitarán inspirar, si lo hacen de forma buena, de los grandes, de los pequeños, como a los pequeños, porque necesitan crear contenido y que pueda tener su premio, como las redes sociales que necesitan el contenido de unos y de otros. Pero bueno, sí que me ha parecido curioso este caso porque, bueno, la verdad es que yo en España no recuerdo nada similar de que haya habido una polémica entre dos creadores por una publicidad con la misma marca en la que uno ha copiado o uno acusa al otro de copiar. La verdad, ha sido cuanto menos curioso y además, igual quizás hubiera pasado el tema más por alto, pero como justo conocía a esa creadora, porque justo se acusaba a Rorro de haberla copiado, pues dije, anda, qué curioso cómo se ha cerrado el círculo, cuántas coincidencias ha habido en toda esta situación. Que, por cierto, el tipo de publicidad se parece mucho, pero aquí sí que hablaría de inspiración. Evidentemente, si el contenido de Rorro se parecía mucho al contenido de Nara Smith, pues evidentemente las publicidades que ahora mismo está haciendo Rorro pues se parecen mucho a las publicidades que hace Nara Smith. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Es la mejor forma de apoyar el podcast, hacer que crezca y, por supuesto, ayudar a otros. Si quieres contactar conmigo por cualquier motivo, puedes hacerlo por correo electrónico a hola@marketinginfluencers.com o en cualquiera de las redes sociales del podcast o las mías personales. Todos los enlaces están en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio. Nada más. Adiós.